Hola, estás escuchando a Mormones Libres, un nuevo podcast donde la gente común y corriente puede contar sus experiencias que han tenido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias por escuchar o ver este video hoy, y si quieres saber más, visítenos en nuestra página mormoneslibres.com y también en nuestra página de Facebook Mormones Libres. Gracias y disfrutan. Bueno, bienvenidos otra vez a Mormones Libres. Estamos todavía con Valia de España y ella acaba de contarnos de sus experiencias en la iglesia, de cómo convirtió a los 15 años y todo su viaje hasta estar en España con su marido que es ateo, pero ella seguía aún así activa por muchos años hasta que llegó un día o una época que dejó la iglesia, y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, Valia, primero, ¿qué tal si nos digas hace más o menos cuántos años que empezaste a tener dudas serias de la iglesia? Mira, aquí es otro punto distinto también, ¿no? Porque nunca tuve dudas. Hasta que Nunca. dejaste la iglesia. Sí, hasta que dejé la iglesia. ¿Y qué fue, qué sucedió para que empezaras a ir por este camino de apóstata, que te avisan tanto en la capilla que ten cuidado con esto? Sí, ¿Cómo empezaste por ese camino? sí. Bueno, podría definir que esos últimos 14 años que estuve en la iglesia, pues fueron de bastante sumisión, ¿no? Hacia la misma institución, de mucha obediencia y de mucha tortura interna y demás por llevar a mi familia. Y nunca tuve dudas. Sí que hay temas, claro, que aún, y la postura frente a la comunidad homosexual, muchas cosas que, bueno, uno ve, pero decía no, que es algo que no tenía que pensar. Entonces lo echaba a un lado. Hasta que me decía, hermana, si usted está segura de su fe y de todo, y tiene el testimonio muy fuerte, porque sabían que vivía en España y que estaba casada y que era miembro y demás, pues sería bueno que viera este material que es antimormón, ¿no? Uno era la Biblia versus el libro de Mormón, luego el ADN versus el libro de Mormón y los fabricantes de dioses, de Godmakers, ¿no? Sí. Entonces yo tenía como la mente fuera de toda contaminación y los vi y bueno, fue algo que era superior a todo lo que creía porque eran las evidencias apabullantes, ¿no? Entonces, bueno, fue derrumbarse mi testimonio en cuestión de horas. En cuestión de horas. No dije siquiera, ay, puede que esto sea mentira. No. Cuando uno, vamos, despierta, entonces desperté. Claro Wow. que seguía siendo creyente en un Dios, tenía convicciones cristianas y demás, pero la iglesia para mí cayó un domingo y yo el martes estaba yendo a la iglesia, a mi capilla, para pedir cuentas, explicaciones. Bueno, entré en un estado de furia Yeah. y dolor. Yo Entonces, yo creo que muchos fue como un pueden. terremoto. Y yo creo que lo que estás describiendo es lo que pasa a casi todo el mundo, y es muy difícil explicarlo a una persona que nunca Claro. lo ha pasado, pero sí, yo puedo entender lo que estás diciendo, porque para mí pasó más o menos lo mismo. Yo, antes de dejar la iglesia, Wow. yo tenía casi ninguna duda nunca en mi vida de la iglesia, y leí algunas cosas en el internet que me dejó
bien chocado y no dejé de creer tan rápido, pero en algunas horas, algunos días, mi testimonio estaba colgando de un hilo muy fino y intenté por unos 2 meses buscar respuestas de todo el mundo y no, claro, al final nunca encontré las respuestas, pero esta información que tú estabas leyendo era en español o en inglés o lo encontraste en español? En YouTube, En los tres español. vídeos sí, los Muy tres bien, vídeos de YouTube, muy ¿no? bien. Entonces, claro, por ejemplo, los fabricantes de dioses es claramente antimormona, ¿no? Sí, Y tiene muchas mentiras, sí. pero yo no discernía esas veces, ¿no? Y luego, a lo largo del tiempo, empecé a investigar y así, pues, descubrí a más personas, ¿no? Que habían dejado la iglesia y habían investigado y tenían material en español, como pesquisas mormonas y exmormones, ¿no? Ya. Sí, Y sí, sí. leíste la carta, hay una carta que yo sé que lo han traducido a español. En inglés se llama CES Letter, creo que en español lo llaman la carta al director de SEI. Sí, sí, ¿Eso lo leíste en los principios o eso fue a los sí, años? en los principios. No, 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 a los principios. Mm. Yo creo que a partir de ahí fue como si entrara a la universidad del exmormonismo, Mm. porque empecé a empapar, tal vez se prolongó a lo largo de un año, lo que nunca había aprendido en 30 años, incluida la carta al director del SEI, como muchísimo material que pone pesquisas mormonas Ya. y otros lugares. Entonces, Llegas a dar cuenta de que realmente no conocías nada de la iglesia. totalmente, Yo, yo totalmente. pensé, yo pensé que yo tenía bastante conocimiento de la iglesia y me di cuenta que yo no sabía nada. Es increíble lo poco, es increíble lo poco que saben los miembros de la Informados que iglesia. estamos, claro. Sí, 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 es Sí. total desinformación, sí. Sí, Cuando, aprende cosas. qué dijeron tus líderes cuando fuiste con tus preguntas? Bueno, fui con mis preguntas, con los ojos bañados en lágrimas de haber llorado 2 días seguidos, sin dormir, bueno, como un sapo, allí a quejarme. Y mis líderes locales no se encontraban en ese momento. Había quedado con mi consejera de mujeres que había encontrado. Y esta persona curiosamente me dijo que ella también había visto eso, pero que no, que eso no iba a hacer tambalear su testimonio y trató de persuadirme para que volviera, pero yo, bueno, estaba muy dolida y enfadada, las dos cosas. Entonces, no hice caso, dejé todos mis libros, folletos, todo lo que encontré. Todo lo Hmm. que encontré, todo el material que tenía a mano, lo dejé allí. Sí, sí. Algunos miembros de tu rama o miembros que conocías ahí te escuchaban y te seguían o todos querían cortar la relación? Me empezaron a buscar muchísimo. Los días siguientes no paraba de sonar mi teléfono. ¿Qué hermana, qué ha pasado? Siempre va a haber oposición. No, usted no puede caer, que vamos. Porque también encontraban a la conversión. Mis hijos se habían bautizado hace poco. Llevaban 2 meses de conversos. Claro que ellos ya tenían suficiente conocimiento desde pequeños, ¿no? Pero encontraban el que se habrían bautizado como un milagro, ¿no? Ya. A mí persiguieron que volviera, mandaban a los misioneros, mandaban a las hermanas visitantes, a las maestras visitantes, con tartas, tarjetas, vamos, alguna manual
Estás ahí, No, no no, no, sé. no, o sea, no, decidí pasada que me trajeron mis libros principales de vuelta para tantear más o menos si yo tenía alguna intención de volver, pero no, ya son 4 años, ya imposible. Y Sí. parecía que ellos sabían de estas cosas o esta información era nuevo para ellos. No, no, no. Al parecer son gente que parece que ve estas cosas, ¿no? Pero las justifica. Encuentran la manera de justificar siempre todo. De Saben encontrar una que, respuesta. saben que José Smith tuvo mujeres de 14 ¿Mm? años y todo eso, solo que lo justifican. Se ha congelado la imagen. No te oigo. Vale, vamos a esperar un momento. Dime cuando me escuchas, porque yo sí te veo bien. Ah, vale, vale. ¿Sí? ¿Me ves o Ahora, no? ahora Vale. sí. Entonces, lo que me está diciendo es que ellos, por ejemplo, saben de que José Smith tuvo mujeres de 14 años y solo que les dan igual o lo justifican de alguna manera. Sí, 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 sí. No, y muchos lo niegan. Unos lo niegan y otros lo justifican. Sí. Una de las cosas aquí en Estados Unidos, cuando yo estaba investigando la iglesia, era muy chocante, um, porque fue es algo muy pequeño y muy simple, pero fue algo escondido en la historia. Y eso es de que José Smith tradujo el libro de Mormón utilizando una piedra dentro de un gorro que se metió en la cabeza. Y yo fui 33 o 32 años como miembro fiel y nunca había escuchado de eso. ¿En España la gente sabe de eso? ¿O también es una cosa que cuando lo escuchan dicen, eso es mentira? Yo creo que la gran mayoría desconoce completamente esa información, pero sí, aquí mismo en España también hay páginas apologistas mormonas. Entonces, yo he leído cómo justifican eso, ¿no? Que dicen, eso sabíamos. Es más, la Liahona ya había publicado eso, pero en 1970 y algo, solo que Ya. eso no Y lo esconde. una línea nada más. Eso, exacto, exacto. Entonces esa es su manera de justificar, para Ya, decir, ya. nosotros ya sabíamos eso, pero no. Una cosa que no te pregunté cuando estábamos hablando de tu tiempo como miembro, Ujú. ¿había quizás cuando estabas conociendo la iglesia, que te dijeron que tú eras descendiente de los lamanitas? ¿Tú tenías algún pensamiento de eso? Pues sí, la verdad es que sí que era una versión que me llegaba a creer, ¿no? Solo que es muy confuso, porque antes de nacer yo, claro, cuando mi padre había tenido una de sus anteriores esposas era francesa. Entonces, mis hermanos, mis medio hermanos, son blancos, rubios y deleitables. Mm. Es más, menos mal que no los conocí fuera, ¿no? Porque son mis medio hermanos, porque no se parecen en nada a mí, en nada absolutamente físicamente. Entonces, claro, ¿Esos son los hermanos que se convirtieron a la iglesia? sí, sí, Sí. sí, sí, de muy, muy pequeñito, sí. Mm. Ujú. Así que, bueno, pues yo estaba confundida, ¿no? Porque decía, entonces, de la línea de Israel, ¿cómo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos. Y también se especulaba muchísimo con que las tribus de Ley y todos ellos habían estado en Tiahuanaco, las ruinas, las actuales ruinas de Bolivia, ¿no? Ujú. Ahora se las sitúa mucho más al norte por el centro, por Centroamérica. Pero esas veces cuando yo era miembro en Bolivia se especulaba mucho que habían estado por la zona de los Andes. Ya. Y cuando Es más yo al de, gremio que siempre tenemos de... yo de joven, um,
viví en varios países de Sudamérica y Centroamérica. Viví en Venezuela, viví en Guatemala, No Honduras. te oigo. Se Dime congeló cuando otra vez la imagen. Vale. Dime, ¿me escuchas ahora? Dime cuando me escuchas. Dime si me estás escuchando. Te oigo. ¿Sí? ¿Me escuchas o no? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, muy bien. Yo puedo cortar esa parte. Cuando yo era Vale. joven, viví muchos años en Sudamérica y Centroamérica. Viví en Venezuela, Honduras, Guatemala. Estuve un tiempo en Perú. Me acuerdo que cuando yo viví en Guatemala y Honduras, la gente ahí, incluso yo, estábamos convencidos de que los nativos de esos países de Centroamérica eran descendientes directos de los lamanitas. No había ninguna duda. Entonces, pero es interesante de que da igual de qué país eres de Sudamérica, siempre la gente de ese país son los descendientes directos. Y Sí. ahora sabemos que el ADN no apoya a No esa concuerda, teoría, sí, sí, no sí, concuerda. sí. Si cualquiera Bueno, de nosotros nos hacemos un análisis, es que no encontramos ni rastro de ADN yeah. semita. Pues, entonces, tuviste un cambio de testimonio bien rápido. Radical. No tenían respuestas suficientes para ti. Y ahora aquí estamos, como 4 años después, más o menos, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuál es tu situación con la iglesia ahora? ¿Siguen viniendo las maestras visitantes o no hay cero contacto o qué pasa? Ahora cero contacto. Como decía, habían venido la Navidad pasada, estas pasadas Navidades, a devolverme mis libros. Vamos, pero ¿Y sí, sí, tus hijos también dejaron de ir? sí, sí, les hicimos ver el mismo material que habíamos visto nosotros y claro, ahora los niños están más despiertos. Ya, ya. Y bueno, Entonces, vieron el seguro que fraude tienen, enseguida. seguro que tienen muchos amigos no miembros que no es tan difícil para ellos seguir con la Sí, vida. no, no. Ellos, de hecho, vamos, se recuperaron mucho más rápido que nosotros. Um, bueno, antes de terminar, veo que tienes una página de YouTube, que has hecho algunos vídeos. No he visto todos todavía, pero me parecen interesantes, que hablas mucho parece ser que uno de los temas de que hablas mucho es de la psicología y de que hay en la iglesia. Cuéntanos un poco de eso, de tu canal y de qué va eso. Bueno, una vez habiendo salido de la iglesia, pues conocí a un colectivo bastante interesante, ¿no? De exmormones, ¿no? Entrando en muchos grupos de Facebook y demás, y fue un consuelo mutuo, ¿no? Entonces vi que, por ejemplo, el aspecto histórico estaba cubierto por pesquisas mormonas, ¿no? El aspecto cristiano de los que se han quedado como creyentes aún también, porque tienen muchas páginas que invitan, ¿no?, a la gente a convertirse o a reconvertirse al cristianismo y demás. Entonces vi que el tema psicológico y emocional estaba un poco como libre, ¿no? Y quise colaborar más o menos con eso, porque a mí me había ayudado muchísimo. Y descubrí un video en italiano de los mormones y el control mental y lo traduje porque es un video muy completo, me pareció, ¿no? De un estudio psicológico de Steven Hassan. Entonces lo traduje, lo compartí y bueno, empezaron a llegar las visitas, tanto que ahora tiene 130 y algo mil de Ah, wow. visualizaciones, muchísimo. Entonces me animó a conseguir porque mucha gente decía gracias por la traducción, si podías hablar algo más de este tema. Entonces me animó y me pareció una buena manera de poner mi colaboración, ¿no? Sí, sí. Y
Pero también Y así. tienes algunos vídeos originales tuyos, ¿no? Que tú hablas. Sí, sí, ¿Y de sí. qué son algunas de las cosas de que hablas? ¿Lo mismo de la psicología o...? Sí, sí, de cómo más o menos es para autoconocerse y autoexplorarse, ¿no? De las funciones cerebrales, de la neurociencia, me Ujú. encanta eso de la neurociencia, neurolingüística, vamos, psicología cognitiva Y y siempre educación es, emocional. cuando hablo de esas cosas, siempre es relacionado a la iglesia mormona o es en general y a veces se conecta a la iglesia Sí, mormona. no. No, no, es enfocado hacia la iglesia mormona, y Muy bien. enfocado eso, porque veo que muchos, o sea, nos preguntamos cómo en este siglo ahora podemos aún seguir creyendo en que vienen dos misioneros y nos cuentan una historia de fábula, y hay mucha gente letrada y con Ya. estudios, y cómo puede seguir cayendo, ¿no? Ahora cada vez menos, estamos viendo que muchos se están dejando de convertir y Los antes educados. La persona es cuanto más educación tienes, menos exacto, probabilidad hay de que vas a convertir. exacto, sí. Entonces Mi, vemos cómo mi entran, hermano, oh, ajá, bueno, quería contar un poco rapidito. Mi hermano, que él es mucho más joven que yo y él sigue en la iglesia y él sirvió su misión en Brasil. Y normalmente cuando uno piensa en Brasil, piensa en un sitio donde hay muchísimos bautismos. Y es verdad que ahí se bautizan mucho y hay sí, muchos miembros, pero él sirvió en una parte de Brasil y ahora mismo no me acuerdo qué parte era, pero era una parte de Brasil que era mucho más educado que el resto de Brasil. De hecho, la ciudad principal de su misión, si lo buscas en el internet, dicen que es la ciudad donde más graduados de la Universidad de Brasil van para buscar su primer trabajo. Entonces es una zona de más dinero que el resto del país y más educación. Y me acuerdo en sus cartas y en toda su comunicación, siempre contaba que era muy difícil encontrar investigadores. Y eso no es normal para claro Brasil que o no. cualquier país de Sudamérica. Ujú, Entonces, yo creo que vemos eso cuando hay más educación, es más difícil para la iglesia crecer. Y lo bueno es, había una época cuando en países tercermundistas como Sudamérica y Centroamérica, era ujú, muy difícil que la gente pudiera tener una educación suficiente para ver detrás de la cortina, vamos a decir. Pero exacto. ahora, en los últimos quizás 10 años, con el Internet siendo más fácil de tener acceso en esos países y en todo el mundo, yo creo que poquito a poco la gente se está educando más. Y una de las cosas que me encanta de tus vídeos es, hay un montón de vídeos así de lo que tú hablas en inglés. Un montón. Hay miles de personas haciendo podcasts y vídeos de YouTube hablando de cada cosa de la iglesia, pero en español no hay. Pero hay poco. Entonces, me gusta de que tú y pesquisas y otros, algunas páginas, ojalá este programa tenga éxito para producir contenido en español para Sí, estas personas que tienen hambre de aprender. Y exacto. yo creo que tu página de YouTube está dando uh, de comer a esas personas que tienen hambre. Entonces te felicito en eso y voy Muchas a gracias. poner un enlace a tu página de YouTube aquí en este video y así la gente puede Ujú. ir y visitarlo y verlo. Pero Valía, ya llevamos más o menos una hora en total hablando y quiero agradecerte por compartir tu experiencia, es fascinante y yo creo que la gente que escuchan esto van a poder conectar contigo y escuchar sus propias experiencias en lo que tú dices y espero que la gente puedan aprender y sentir un poco mejor quizás con sus Sí, dudas y saber que hay personas normales por ahí que han dejado la iglesia y no creo, por la apariencia que tienes, no creo que te has vuelto drogadicta o alcohólica.
Ay, Y sí, me imagino que eres la misma persona, solo que no crees en sí, la iglesia. exacto. Sí, 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 exacto. Exacto. Yo lo que animo es a perder el miedo, ¿no? A perder el miedo, porque realmente lo que pasa con la corporación Sud ahora es que una de las características sectarias es el de infundir miedo y sentimientos de culpa a las personas. Entonces yo animo a las personas a que no tengan miedo, porque no ha pasado nada. O sea, ahora estoy libre, me he recuperado, la verdad, ha sido un trance duro, me ha dolido mucho haber vivido engañada tantos años, pero pues como tú dices, ¿no? Ahora soy una persona normal que disfruta de su familia, de su tiempo, de sus amigos, que ya, bueno, estoy prevenida ante futuras situaciones o algunas cosas que se puedan presentar en el camino y ya más o menos sé cómo plantarles cara, ¿no? Si llegasen a surgir. Muy bien, pues creo que lo has dicho perfectamente y lo dejamos con eso, de que la gente no tenga miedo. Muchas Ujú. gracias y hasta la A ti. próxima. Gracias a Adiós. ti. Chao.